¿Cómo se convirtió la amenaza favorita de mi suegra en su peor pesadilla? Mi suegra doña se mudó con nosotros después de que vendió su casa, diciendo que necesitaba tiempo para encontrar un lugar nuevo, pero inmediatamente comenzó a usar la misma amenaza cada vez que no se salía con la suya. Si no les gusta cómo hago las cosas, simplemente me voy, decía, sabiendo que entraríamos en pánico porque ella cuidaba a nuestros hijos mientras trabajábamos. Descubrió esta arma al tercer día, cuando le pedí que no reorganizara mi cocina, y agarró su maleta diciendo: «Supongo que no soy bienvenida aquí». Mi esposo Carlos le rogó que se quedara, y ella sonrió con suficiencia, sabiendo que había encontrado su jugada de poder. A partir de entonces, todo se convirtió en una situación de rehenes. Cuando le pedí que no les diera dulces a los niños antes de cenar, decía: «Tal vez debería irme con tu hermano». Cuando Carlos mencionaba que había agotado toda el agua caliente, ella comenzaba a empacar dramáticamente. «Sé cuándo no me quieren». Siempre cedíamos porque necesitábamos su ayuda con el cuidado de los niños, y ella lo sabía. Comenzó a ser más audaz con sus exigencias. Quería el dormitorio principal porque le dolía la espalda. «Dame la habitación o me voy mañana». Nos mudamos al pequeño cuarto de invitados. Quería controlar las compras del súper porque no le gustaba mi cocina. «Déjame encargarme de la comida o encontraré otro lugar donde vivir». Vi cómo compraba puros alimentos procesados mientras mis hijos comían pura chatarra. Invitaba a sus amigas sin preguntar. Y cuando decíamos que necesitábamos silencio para trabajar, llamaba a su hermana en voz alta diciendo: «Estoy buscando dónde quedarme. No me quieren aquí». La hermana llamaba a Carlos y lo hacía sentir culpable por su pobre madre que se quedaría sin casa. Redecoró toda nuestra sala con sus muebles feos, poniendo nuestras cosas en una bodega. Cuando protesté, ella ya estaba hablando por teléfono con empresas de mudanzas. «Sí, necesito enviar mis cosas a Florida. Ya no soy bienvenida aquí». Carlos entraba en pánico y me decía que simplemente la dejara hacer lo que quisiera. Esto siguió así por 2 años. 2 años de ser rehenes en nuestra propia casa por alguien que no contribuía con nada, pero lo exigía todo. No pagaba renta, no compraba el súper, ni siquiera limpiaba lo que ensuciaba. Pero de alguna manera se suponía que debíamos estar agradecidos de que nos honrara con su presencia. A todo el mundo le decía que le habíamos rogado que se quedara y que nos estaba haciendo un enorme favor. El punto de quiebre llegó cuando decidió que mi hija Mariana no podía ir a la fiesta de cumpleaños de su amiga porque no aprobaba a la familia. Eran personas maravillosas, pero doña pensaba que eran inferiores a nosotros. Mariana estaba llorando y le dije que iría a la fiesta. Doña se levantó y anunció: «Se acabó, estoy harta de que me falten al respeto. Me voy a primera hora mañana por la mañana». Esperaba que yo entrara en pánico y me disculpara como siempre. En cambio dije: «De acuerdo, te ayudo a empacar». Su rostro se puso blanco. «¿Qué?», dijo. «Te vas mañana por la mañana, ¿verdad?». Empecemos a empacar. Fui a su habitación y comencé a meter su ropa en las maletas. Carlos llegó a casa y me encontró subiendo cajas. Y doña me seguía diciendo que no lo decía en serio. «No, dijiste a primera hora de mañana. Debemos respetar tu decisión». Llamé a su hermana Betty. «Doña se muda contigo mañana. Dice que no la respetamos, así que se va». Betty estaba confundida. «No se puede quedar aquí, no tengo espacio». Puse el altavoz para que doña pudiera escuchar. «Bueno, ella se va de nuestra casa mañana por la mañana. Así que alguien tiene que llevársela». Doña trató de retractarse. «Solo quise decir que necesitaba espacio, pero seguí empacando». Llamé al hermano de Carlos. «Doña se muda mañana. ¿Puede quedarse contigo?». Él se rió. «Absolutamente no. Vivió con nosotros 6 meses y casi destruye nuestro matrimonio». Doña se estaba desesperando. «Me quedaré un poco más hasta que encuentre algo». Saqué mi laptop. «Aquí hay un lindo hotel de larga estancia cerca. Te reservaré una semana». Me vio ingresar la información de mi tarjeta de crédito y completar la reserva. «El check-in es mañana al mediodía». Seguí empacando metódicamente. Sus amigas comenzaron a enviarle mensajes de texto porque Betty las había llamado tratando de encontrarle un lugar. Resulta que doña había vivido con 3 amigas diferentes en los últimos 5 años, y había roto toda relación con la misma conducta amenazante. Su amiga Rosa le envió un mensaje: «No la traigas aquí». Me amenazó con irse de mi casa todos los días durante 8 meses hasta que finalmente la eché. Otra amiga Juana escribió: «Me hizo lo mismo a mí, déjala irse, es la única manera». Doña se sentó en la cama viendo cómo toda su red de manipulación se desmoronaba. Ya no podía usar su amenaza porque yo la había desenmascarado. Esa noche intentó de todo. Lloró sobre ser una anciana sin un lugar a donde ir. Prometió ser mejor. Me acusó de abuso de ancianos. Llamó a Carlos débil por no defenderme. Nada funcionó. Yo solo seguía empacando. A la mañana siguiente cargué su coche mientras los vecinos observaban. Cuando el coche de doña salió de la cochera, mi teléfono vibró con una llamada de la policía. Venían a la casa a levantar un reporte por abuso de ancianos que doña ya había presentado contra mí antes de irse, con documentación médica falsa, y la policía ya había llamado antes de que ella dejara la casa. Requested Reads ya está en Spotify. Checa el enlace en la descripción o comentarios. Me quedé en la cocina tratando de asimilar eso. Mientras doña empacaba dramáticamente anoche, en secreto había estado presentando reportes falsos contra mí, y la oficial al teléfono sonaba profesional,
pero seria cuando dijo que necesitaban investigar esas afirmaciones de inmediato. Le di nuestra dirección y dijo que alguien llegaría en menos de una hora, y le envié un mensaje a Carlos de que necesitaba volver a casa ahora mismo porque su madre había presentado cargos de abuso de ancianos contra mí. Él me llamó en 30 segundos preguntando de qué estaba hablando y le expliqué que doña aparentemente había planeado esta venganza antes de irse, con papeles médicos falsos alegando que yo la había lastimado. Carlos dijo que saldría del trabajo de inmediato y llegaría en 20 minutos. Y pasé esos 20 minutos reuniendo cada prueba que pude encontrar que mostrara la verdad sobre el tiempo de doña en nuestra casa. Abrí la confirmación de la reserva del hotel en mi laptop, encontré los mensajes de texto de Rosa y sus otras amigas advirtiendo sobre su manipulación, tomé fotos del dormitorio principal vacío que nos exigió, y hice una lista de cada vez que había amenazado con irse en los últimos 2 años. La oficial Medina llegó exactamente cuando dijo que lo haría, una mujer de unos 40 años con ojos amables pero con una libreta lista para documentar todo, y la invité a pasar de inmediato porque no tenía nada que ocultar. Me preguntó si me sentía cómoda hablando y dije que sí, explicando que mi suegra acababa de mudarse esta mañana después de vivir con nosotros durante 2 años. Y aparentemente estaba tomando represalias porque finalmente la había desafiado cuando amenazó con irse. Le mostré a la oficial Medina la confirmación del hotel con la fecha de hoy y la hora de salida al mediodía, y ella lo anotó cuidadosamente antes de preguntar por la documentación médica que doña había presentado. Yo no tenía idea de qué documentos médicos podría haber inventado doña, ya que estaba perfectamente sana y nunca había necesitado mi ayuda con medicamentos o cuidados físicos. Pero la oficial Medina explicó que la queja alegaba que yo le había estado negando la medicación para el corazón a doña y obligándola a hacer limpieza pesada que agravaba su problema de espalda. De hecho, me reí porque doña no había limpiado ni una sola cosa en 2 años y yo nunca la había visto tomar medicación para el corazón. Y la expresión de la oficial Medina cambió ligeramente, como si estuviera empezando a ver la verdadera situación. Carlos llegó mientras hablábamos y pude ver el pánico en su rostro cuando vio la patrulla en nuestra cochera. Pero la oficial Medina se mantuvo tranquila y profesional mientras explicaba que necesitaba hacernos algunas preguntas a ambos por separado. Entrevistó a Carlos en la cocina mientras yo esperaba en la sala y pude escuchar su voz alzarse mientras explicaba el patrón de amenazas y manipulación de su madre. Cuando la oficial Medina regresó para hablar conmigo, hizo preguntas muy específicas sobre si alguna vez le impedía a doña salir de la casa o tomar sus medicamentos, y le respondí honestamente que doña iba y venía a su antojo, y que, de hecho, le rogué que se quedara varias veces cuando amenazó con irse. Le mostré el mensaje entre Betty y yo donde intenté buscarle un lugar a doña y los mensajes del hermano de Carlos diciendo que bajo ninguna circunstancia la recibiría después de que casi destruyera su matrimonio. La oficial Medina pidió ver dónde había estado durmiendo doña, y la llevé al dormitorio principal, explicando que doña había exigido esta habitación y que nos habíamos mudado al pequeño cuarto de invitados para acomodarla. Miró la habitación vacía con los muebles de doña desaparecidos y nuestras cosas todavía en cajas en el pasillo, y tomó nota de cómo esto no coincidía con una situación donde alguien era abusado o controlado. Carlos terminó su entrevista y vino a buscarme, y pude ver que estaba temblando de rabia de que su madre intentara meterme a la cárcel. La oficial Medina dijo que había visto suficiente para saber que esto no parecía una situación de abuso de ancianos, pero los servicios de protección al adulto aún tendrían que investigar, ya que se había presentado una queja formal. Me dio una tarjeta con un número de caso y dijo que alguien de APS se pondría en contacto conmigo en unos días y también señaló que presentar un reporte policial falso era en sí mismo un delito si eso resultaba ser. Después de que se fue, Carlos y yo nos sentamos en el sillón en silencio por un rato, ambos tratando de asimilar que su madre realmente había hecho esto. Carlos seguía diciendo que no podía creer que llegara tan lejos, pero le recordé que ella nos había mostrado exactamente quién era durante 2 años y nosotros simplemente no habíamos querido verlo. Esa noche no pude dormir porque seguía pensando en qué otras mentiras podría haber incluido doña en su queja, y decidí que necesitaba hablar con un abogado antes de que apareciera APS. Mi amiga había usado a un abogado de familia llamado Eric para su divorcio y dijo que era excelente. Así que llamé a su oficina a primera hora de la mañana siguiente y le expliqué la situación. La recepcionista dijo que Eric tenía un espacio libre esa tarde si podía ir, y lo tomé de inmediato porque necesitaba entender a qué me enfrentaba legalmente. Carlos pidió el día libre en el trabajo para acompañarme, y nos sentamos en la oficina de Eric mientras le exponía todo lo que había sucedido en los últimos 2 años. Eric escuchó atentamente y tomó notas, haciendo preguntas específicas sobre la línea de tiempo y si teníamos alguna documentación de las amenazas y el comportamiento de doña. Le mostré todo lo que había reunido, incluidos los mensajes de texto, la reserva del hotel y las declaraciones de las amigas de doña sobre sus patrones de manipulación. Eric revisó el informe policial que la oficial Medina había presentado, y levantó las cejas cuando leyó sobre los documentos médicos falsos que doña había presentado. Explicó que crear registros médicos falsos era un delito grave, y el hecho de que doña hubiera presentado la queja antes de salir de nuestra casa demostraba que esto era una represalia más que una preocupación genuina por su seguridad. Sentí algo de alivio al escuchar eso, pero Eric me advirtió que las investigaciones de APS podrían ser invasivas y estresantes, incluso cuando las afirmaciones fueran falsas, y que debería prepararme para que entrevistaran a los vecinos y posiblemente incluso hablaran con mis hijos.
Me preguntó si había considerado obtener una orden de restricción y admití que no había pensado tan lejos. Pero Eric dijo que dado el patrón de acoso y ahora las acusaciones falsas de Doña, podría ser necesario para proteger a nuestra familia. La idea de prohibir legalmente la entrada de la madre de Carlos a nuestra casa se sintió extrema y aterradora, pero Eric nos explicó en qué consistiría y por qué podría ser la elección correcta. Carlos me sorprendió al aceptar de inmediato, diciendo que su madre había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría y que no confiaba en lo que podría hacer a continuación. Salimos de la oficina de Eric con un plan para solicitar la orden de restricción tan pronto como cerrara la investigación de APS, y sentí que finalmente estábamos tomando el control en lugar de solo reaccionar a la manipulación de Doña. A la semana siguiente, Carlos y yo recorrimos 3 diferentes guarderías antes de encontrar centro de aprendizaje Brotes Pequeños en el lado este de la ciudad. La directora nos mostró las instalaciones y observé cómo las maestras interactuaban con los niños, buscando cualquier señal de las tácticas de manipulación que Doña había usado. En cambio, vi profesionales capacitados que redirigían el comportamiento con calma y explicaban las cosas a los niños a su nivel, sin amenazas ni sentimientos de culpa. Mariana y Macarena vinieron con nosotros para el día de prueba, y en una hora, Mariana estaba jugando con bloques con otras 2 niñas de su edad mientras Macarena pintaba en un caballete sin que nadie la vigilara criticando su técnica. La primera semana costó 15,000 pesos, lo cual era mucho más de lo que habíamos presupuestado. Pero ver a mis hijos realmente emocionados de ir a algún lugar por la mañana hizo que cada peso valiera la pena. Llegaban a casa hablando de sus maestras y las actividades en lugar de reportar lo que la abuela les dijo que hicieron mal o qué reglas inventó la abuela ese día. 2 días después de que los niños comenzaron la guardería, abrí mi correo electrónico del trabajo y encontré un mensaje de una dirección que no reconocía con el asunto. Lo que le has hecho a esta familia. Casi lo elimino como spam, pero algo me hizo abrirlo y era un berrinche de 3 páginas de Doña sobre cómo envenené a Carlos contra ella y destruí su relación. Escribió que yo estaba celosa de su vínculo con su hijo y no soportaba que él amara a su madre más que a mí. Dijo que lo manipulé para que la echara y que ahora estaba sola sin un lugar a donde ir debido a mi crueldad. El correo electrónico continuó sobre cómo ella sacrificó todo para ayudarnos con el cuidado de los niños y así le pagábamos su bondad. Se lo reenvié a Eric de inmediato sin siquiera terminar de leerlo porque mis manos temblaban demasiado. Me llamó en 20 minutos y me dijo que esto era evidencia perfecta de acoso continuo que fortalecería nuestro caso de orden de restricción. Dijo que guardara cualquier correo electrónico futuro, pero que no respondiera porque el engagement era lo que ella quería y el silencio la volvería loca. Betty me llamó esa tarde y dijo que había estado pensando en la audiencia de la orden de restricción y quería ayudar. Me preguntó si necesitaba que alguien testificara sobre la historia de Doña y le dije que sería increíble si estaba dispuesta. Dijo que escribiría una declaración sobre los 8 meses que Doña vivió con su familia y el mismo patrón exacto de manipulación que usó. 2 horas después, mi correo electrónico sonó con un documento de 10 páginas de Betty detallando cómo Doña se mudó, alegando que solo necesitaba unas semanas después de una ruptura, pero de inmediato comenzó a usar amenazas para controlar su hogar. Betty escribió sobre cómo Doña se apoderó de su cuarto de invitados y se negó a buscar su propio lugar. Luego comenzó a exigir que reorganizaran sus horarios en función de sus necesidades. Describió la misma amenaza de simplemente me voy cada vez que Betty intentaba establecer algún límite y cómo su esposo casi se divorcia debido a que el estrés de manejar a Doña estaba destruyendo su matrimonio. Leer la declaración de Betty me hizo llorar porque era como leer mi propia experiencia escrita por otra persona. Las mismas amenazas, las mismas tácticas de manipulación, los mismos sentimientos de culpa por sentirse no deseada y no amada. Betty escribió que finalmente echó a Doña después de que Doña llamó a la policía alegando que Betty le estaba robando, lo cual resultó ser completamente falso, pero le causó a Betty meses de estrés lidiando con la investigación. Gerardo, el hermano de Carlos, también accedió a testificar y envió su propia declaración sobre los 6 meses que Doña vivió con él y su esposa, describiendo cómo casi destruye su matrimonio con manipulación constante y violaciones de límites. La semana anterior a la audiencia, las amigas de Doña comenzaron a llamar al teléfono de Carlos tratando de hacerlo sentir culpable para que retirara la orden de restricción. Su teléfono sonó durante la cena y era alguien llamada Graciela, quien dijo que conocía a Doña desde hace 30 años y no podía creer que Carlos le hiciera esto a su propia madre. Carlos puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar y explicó con calma que su madre presentó cargos de abuso falsos y nos acosó repetidamente después de que la ayudamos a mudarse. Graciela trató de argumentar que Doña solo estaba herida y asustada, pero Carlos le dijo los hechos de lo que sucedió y dijo que necesitaba proteger a su familia. Ella colgó enojada, pero Carlos lo manejó sin ceder a la presión. Otra amiga llamó al día siguiente con el mismo sentimiento de culpa y Carlos dio la misma explicación tranquila de la línea de tiempo y la evidencia. Lo vi mantenerse firme contra personas que lo conocían desde la infancia y me sentí orgullosa de cuánto había crecido en solo estas pocas semanas. Esa noche, después de que los niños se acostaron, Carlos me dijo que había estado yendo a terapia durante las últimas 2 semanas. Dijo que encontró a alguien que se especializaba en dinámicas familiares y manipulación, y había estado trabajando en su condicionamiento infantil.
Su terapeuta le ayudó a comprender que su madre lo entrenó desde muy joven para priorizar siempre sus sentimientos sobre sus propias necesidades, y que proteger a nuestros hijos de su manipulación era en realidad lo más amoroso que podía hacer. Carlos dijo que había pasado toda su vida aterrorizado por la desaprobación de su madre, y que era como romper una adicción elegir finalmente a su propia familia primero. Lloró mientras me decía esto y lo abracé mientras procesaba décadas de culpa y obligación que su madre había usado como arma contra él. Eric llamó 3 días antes de la audiencia para decirnos que Doña había presentado una contrademanda. Estaba exigiendo que le pagáramos 1.125.000 pesos por los 2 años de cuidado de niños que proporcionó, alegando que le debíamos 560 pesos por hora por cuidar a los niños. Eric de hecho se rió cuando me lo leyó porque Doña esencialmente estaba admitiendo que fue compensada con vivienda gratuita, servicios públicos, comida y gastos de manutención durante 2 años. Dijo que esto socavaba por completo sus reclamos de abuso porque estaba reconociendo que recibió un valor sustancial por su cuidado de niños en lugar de ser explotada. La contrademanda en realidad ayudaría a nuestro caso porque mostraba que la motivación real de Doña era financiera y de represalia más que una preocupación genuina por el abuso. La mañana de la audiencia me puse el vestido azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo y Carlos usó su buen traje. Nos reunimos con Erika fuera de la corte a las 8:30 y revisó la evidencia una vez más. Tenía 3 carpetas organizadas con pestañas para la reserva del hotel. Los mensajes de texto de las amigas de Doña, las declaraciones de Betty y Gerardo, los resultados de la investigación de APS y los correos electrónicos de acoso de Doña. Entramos en la sala del tribunal y Doña ya estaba sentada en la otra mesa con un abogado que parecía de unos 25 años. Llevaba un vestido negro y tenía el pelo arreglado como si fuera a un funeral, exagerando el ángulo de madre afligida. Su abogado seguía mirando nuestras carpetas de evidencia y pude verlo ponerse nervioso mientras Eric presentaba documento tras documento. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Luego nos dijo que nos sentáramos y explicáramos por qué buscábamos la orden de restricción. Eric presentó nuestro caso metódicamente, comenzando con la línea de tiempo de 2 años de Doña viviendo con nosotros y usando amenazas para manipular nuestro hogar. Le mostró a la jueza ejemplos de las crecientes demandas de Doña, y cómo ella usó como arma la amenaza de irse para controlar todo, desde nuestro dormitorio, hasta nuestra comida, y las actividades de nuestros hijos. La jueza escuchó atentamente y tomó notas mientras Eric revisaba la evidencia. Luego, Eric presentó la evidencia de que Doña prearchivó la queja de abuso antes de salir de nuestra casa, lo que demostraba que era una represalia más que una preocupación genuina. El abogado de Doña intentó objetar, pero la jueza le dijo que quería escuchar la presentación completa antes de los argumentos. Eric mostró los mensajes de texto de las amigas de Doña, advirtiéndonos sobre sus patrones de manipulación y confirmando que había usado las mismas tácticas en sus hogares. Presentó los resultados de la investigación de APS, que no mostraban evidencia de abuso o negligencia. Luego presentó los correos electrónicos de acoso de Doña y su contrademanda, exigiendo el pago por el cuidado de los niños como evidencia de acoso continuo y motivación financiera. Betty subió al estrado y la jueza le tomó juramento. Ella testificó sobre los 8 meses que Doña vivió con su familia y los patrones idénticos de manipulación. Betty describió cómo Doña usaba la amenaza de irse todos los días para controlar las decisiones de su hogar y cómo se negó a buscar su propio lugar a pesar de alegar que estaba desesperada por irse. La jueza le hizo preguntas directas a Betty sobre si Doña tenía un historial de hacer afirmaciones falsas cuando no se salía con la suya. Betty explicó que Doña presentó un reporte policial falso, alegando que Betty le estaba robando cuando Betty finalmente estableció límites y la obligó a mudarse. La jueza escribió esto y preguntó si la policía investigó esas afirmaciones. Betty dijo que sí y la investigación no encontró evidencia de robo, pero le costó miles de pesos en honorarios legales y meses de estrés. La jueza preguntó si Doña alguna vez se disculpó por las acusaciones falsas y Betty dijo que no. Doña simplemente se mudó al siguiente miembro de la familia que la recibiría. Gerardo testificó a continuación sobre los 6 meses que Doña vivió con él y su esposa. Describió cómo su madre usó amenazas para controlar cada aspecto de su hogar, desde lo que comían hasta cuándo podían tener amigos y cómo gastaban su dinero. La voz de Gerardo se quebró cuando habló sobre cómo su esposa casi lo deja porque el estrés de manejar la manipulación de su madre estaba destruyendo su matrimonio. Dijo que su madre amenazaba con irse si no hacían exactamente lo que ella quería, pero luego se negaba a buscar su propio lugar. La jueza preguntó si su madre alguna vez contribuyó financieramente durante esos 6 meses y Gerardo dijo que no. Ella alegaba que no podía pagar la renta, pero de alguna manera tenía dinero para ir de compras y para sus citas en la estética. Su esposa había presentado una declaración escrita que Eric le entregó a la jueza, describiendo el costo psicológico de vivir bajo la amenaza constante de abandono. La jueza la leyó atentamente y pude ver su expresión cambiar de neutral a preocupada mientras asimilaba el patrón en múltiples miembros de la familia. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado y la jueza me tomó juramento. Mis manos temblaban, pero mantuve la voz firme mientras explicaba los 2 años de crecientes demandas y amenazas. Me centré en ejemplos específicos, como cómo Doña exigió nuestro dormitorio principal y nos mudamos al cuarto de invitados para evitar que se fuera.
Describí cómo controlaba nuestras compras del súper y alimentaba a nuestros hijos con comida procesada mientras alegaba que mi cocina no era lo suficientemente buena. Expliqué cómo redecoró toda nuestra sala con sus muebles y puso nuestras pertenencias en una bodega, amenazando con irse si protestábamos. La jueza me preguntó directamente si alguna vez le impedía a doña irse, y respondí honestamente que le rogué que se quedara varias veces, porque estábamos aterrorizados de perder nuestro cuidado de niños y de que pusiera a la familia en nuestra contra. Le conté a la jueza sobre el punto de quiebre con la fiesta de cumpleaños de Mariana, y cómo finalmente desafié a doña ayudándola a empacar. La jueza preguntó qué pasó después y describí que me enteré de la queja de abuso prearchivada y la documentación médica falsa. Ella preguntó si tenía alguna idea de por qué doña presentaría cargos falsos, y dije que porque dejé de permitir que nos manipulara y ella quería venganza. Eric se puso de pie y se dirigió a la jueza, señalando la línea de tiempo en sus documentos que mostraban que doña presentó su queja 2 días antes de salir de nuestra casa. La expresión de la jueza cambió mientras examinaba las fechas. Luego miró al abogado de doña con las cejas levantadas. El abogado de doña intentó argumentar que su cliente estaba planeando con anticipación porque temía represalias. Pero Eric interrumpió con la confirmación de la reserva del hotel mostrando que yo pagué la habitación de doña. La jueza le preguntó directamente al abogado de doña cómo presentar cargos de abuso falsos antes de irse, mostraba miedo genuino en lugar de venganza planeada, y él balbuceó una respuesta sobre medidas de protección que no tenía sentido. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras la jueza tomaba notas y pude ver a doña moverse en su asiento dándose cuenta de que su línea de tiempo no apoyaba su historia en absoluto. La jueza llamó a doña al estrado y ella caminó lentamente secándose los ojos con un pañuelo. Comenzó a llorar de inmediato sobre ser echada sin un lugar a donde ir, describiendo lo cruel que fui y cómo no tenía apoyo familiar. La jueza la dejó hablar durante unos minutos y luego le hizo preguntas específicas sobre las acusaciones de abuso en sus documentos médicos. Doña dijo que le negué la medicación para el corazón durante 3 días, pero la jueza preguntó qué medicamento, y doña no pudo nombrarlo. La jueza preguntó sobre la afirmación de trabajo físico excesivo y doña dijo que la obligué a limpiar toda la casa a diario. Pero luego la jueza preguntó por qué el informe policial de la visita a casa describía la casa como desordenada si se vio obligada a limpiarla constantemente. El rostro de doña se puso rojo y cambió su historia diciendo que quise decir que la obligué a cocinar comidas elaboradas, pero la jueza señaló que su queja original decía que yo no la dejaba entrar en la cocina. Cada respuesta contradecía algo más que había afirmado y vi a su abogado llevarse la cabeza a las manos mientras su cliente destruía su propia credibilidad. La jueza preguntó sobre los documentos médicos falsos que mostraban lesiones por abuso físico y doña insistió en que eran reales. Pero cuando la jueza preguntó qué médico la examinó, doña dijo que no podía recordar el nombre o la ubicación del consultorio. La jueza levantó los documentos médicos y le preguntó directamente a doña quién la ayudó a crearlos porque eran claramente falsos. La boca de doña se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido, y la jueza esperó pacientemente una respuesta que nunca llegó. El silencio se extendió por casi un minuto antes de que doña finalmente dijera que no entendía la pregunta, lo que hizo que la expresión de la jueza se endureciera. La jueza explicó lentamente que presentar informes médicos falsos es un delito, y estaba considerando remitir este caso a la fiscalía para cargos criminales. Doña comenzó a llorar más fuerte y dijo que solo quería recuperar a su familia, abandonando por completo su historia de abuso, y su abogado solicitó un breve receso que la jueza negó. La jueza dijo que doña había desperdiciado suficiente tiempo de la corte con mentiras y manipulación y quería terminar esta audiencia hoy. 3 horas después de que comenzamos, la jueza anunció su decisión. Otorgó nuestra orden de restricción por 1 año, declarando claramente que doña había mostrado un patrón de manipulación y venganza en múltiples miembros de la familia. La jueza dijo que la queja prearchivada de doña demostró que planeó las represalias antes de irse. Su testimonio contradictorio mostró que estaba mintiendo sobre el abuso y los documentos médicos falsos demostraron que estaba dispuesta a cometer delitos para castigarnos por establecer límites. La orden requería que doña se mantuviera al menos a 150 metros de nuestra casa y que no tuviera contacto con nosotros excepto a través de abogados. Carlos agarró mi mano tan fuerte que me dolió, y pude sentirlo temblar a mi lado mientras la jueza leía los términos. Doña se levantó de su asiento y comenzó a gritar que nos arrepentiríamos de esto y que se aseguraría de que todos supieran qué personas tan terribles éramos. Su abogado trató de hacer que se sentara, pero ella siguió gritando sobre lo desagradecido que era Carlos y cómo yo lo había envenenado contra ella. La jueza golpeó su mazo 3 veces y amenazó a doña con desacato a la corte, advirtiendo que cualquier violación de la orden de restricción resultaría en arresto inmediato. El alguacil se acercó a doña, y ella finalmente se sentó, pero pude ver que nos miraba con puro odio. La jueza agregó que, dada la explosión de doña, también estaba ordenando una evaluación de salud mental antes de que se pudiera considerar cualquier contacto futuro con los nietos, lo que hizo que doña comenzara a llorar de nuevo, pero en silencio esta vez. Salimos de la corte a la luz del sol brillante y Carlos se derrumbó por completo en los escalones. Se sentó con fuerza y se cubrió la cara con las manos, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Me senté a su lado y puse mi brazo alrededor de sus hombros mientras él lloraba, sin importarle que la gente pasara y mirara.
Seguía diciendo que tenía miedo de que la jueza no nos creyera y que nos quedaríamos atrapados lidiando con su madre para siempre, pero ahora teníamos protección legal y prueba de que no estábamos locos. Le dije que habíamos ganado porque teníamos la verdad de nuestro lado, y él asintió, pero no podía dejar de llorar. Betty se acercó y nos abrazó a ambos, diciéndole a Carlos que hizo lo correcto al proteger a su familia, y Gerardo se quedó cerca, aliviado, pero triste. Nos sentamos allí durante 20 minutos mientras Carlos procesaba todo, y me di cuenta de que esta era la primera vez en 2 años que se sentía lo suficientemente seguro como para sentir realmente sus emociones en lugar de manejar las amenazas de su madre. Esa noche abordamos el dormitorio principal, moviendo nuestros muebles de vuelta de la bodega pieza por pieza. Carlos cargó la cómoda mientras yo dirigía a dónde debería ir, y ambos nos sentimos más ligeros con cada artículo que devolvimos a su lugar. Las decoraciones feas de Doña se fueron a cajas para donación. Sus cortinas con volantes se quitaron y nuestras sencillas persianas volvieron a subir, y quitamos su ropa de cama floreada y pusimos nuestras propias sábanas. La habitación olía a su perfume, así que abrí todas las ventanas y encendí velas tratando de borrar 2 años de sentirnos como invitados en nuestro propio dormitorio. Encontramos cosas que había escondido en los cajones, artículos personales que había guardado en nuestro armario, y Carlos los tiró todos a una bolsa de basura sin mirarlos. Para la medianoche, la habitación era nuestra de nuevo, y nos acostamos en nuestra propia cama en nuestra propia habitación por primera vez desde que Doña se mudó. Carlos se durmió en minutos, su respiración profunda y constante de una manera que no había escuchado en meses, y yo me quedé allí sintiendo que el peso del estrés constante finalmente se levantaba de mi pecho. Una semana después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo y era la escuela de Macarena diciendo que Doña se había presentado tratando de recogerla. Mi corazón se detuvo y les dije que mantuvieran a Macarena adentro y llamaran a la policía de inmediato. Luego llamé a Carlos y a Eric mientras corría a mi coche. La directora de la escuela se quedó al teléfono conmigo mientras conducía, explicando que Doña había llegado a la oficina alegando que había una emergencia familiar y necesitaba llevarse a Macarena a casa. La secretaria pidió una identificación y Doña se enojó, exigiendo ver a su nieta. Y fue entonces cuando la directora revisó nuestros contactos de emergencia y vio la nota sobre la orden de restricción. Mantuvieron a Doña en la oficina mientras seguridad vigilaba el salón de Macarena, y pude escuchar a Doña gritar de fondo sobre sus derechos como abuela. Llegué a la escuela al mismo tiempo que la policía y la oficial Medina estaba allí de nuevo, lo que se sintió como una especie de broma cósmica. Arrestó a Doña por violar una orden judicial mientras Doña gritaba que solo quería ver a su nieta y la estábamos manteniendo alejada injustamente. Le pusieron las esposas y la llevaron a la patrulla y observé desde la entrada de la escuela cómo mi suegra pasaba su primera noche en la cárcel. Eric presentó una moción a la mañana siguiente para extender la orden de restricción a 2 años basándose en la violación. El abogado de Doña trató de argumentar que solo quería ver a sus nietos y no entendía las restricciones, pero la jueza miró la declaración de la escuela que mostraba que a Doña se le informó sobre la orden de restricción y se puso agresiva. La jueza señaló que a Doña se le prohibió todo contacto y eligió violar la orden en una semana, lo que demostró que no tenía respeto por la autoridad judicial ni por los límites. La extensión se concedió de inmediato y Eric dijo que si Doña volvía a violarla, enfrentaría cargos criminales más allá del simple desacato. La familia extendida de Carlos comenzó a llamar en cuestión de días, y la reacción se dividió justo a la mitad. Su tía dijo que fuimos demasiado duros, y que Doña era solo una anciana solitaria que cometía errores, y escuché a Carlos decirle que las personas solitarias no presentan informes policiales falsos y aparecen en las escuelas. Su prima compartió su propia historia sobre Doña viviendo con su familia durante 4 meses, y usando los mismos patrones de amenaza hasta que no pudieron soportarlo más. El tío de Carlos dijo que deseaba haber sido lo suficientemente valiente como para obtener una orden de restricción hace años cuando Doña vivió con él y le hizo la vida miserable. Recibimos mensajes de texto y llamadas durante semanas, algunos de apoyo y otros críticos. Y Carlos tomó una decisión de la que me sentí orgullosa. Les dijo a su tía y a su tío que defendían a Doña que necesitábamos espacio de las personas que permitían su comportamiento y que nos centraríamos en las relaciones con los miembros de la familia que apoyaban límites saludables. Le costó algunas relaciones, pero ganó paz y lo vi volverse más fuerte con cada conversación donde elegía a nuestra familia sobre la manipulación de su madre. Encontré a Mariana sentada en su cama esa noche sosteniendo una foto de ella y Doña de hace 2 años cuando las cosas todavía estaban en su mayoría bien. Me miró con esos grandes ojos y preguntó si volvería a ver a la abuela alguna vez. Carlos se sentó a su lado y yo tomé su otro lado y le dijimos la verdad en palabras que una niña podía entender. La abuela tomó decisiones que no eran seguras para nuestra familia. Usó amenazas para salirse con la suya en lugar de hablar sobre los problemas como deberían hacer los adultos. Le explicamos que tal vez algún día, cuando la abuela aprenda a respetar los límites y a tratar a la gente con amabilidad, pero por ahora necesitamos proteger a nuestra familia de ese comportamiento. Mariana asintió lentamente y preguntó si era porque la abuela seguía diciendo que se iría todo el tiempo. Carlos se sorprendió de que ella se hubiera dado cuenta, y me di cuenta de que nuestros hijos habían estado observando cómo se desarrollaba todo este lío, incluso cuando pensábamos que lo estábamos ocultando.
Mariana dijo que la hacía sentir asustada cuando la abuela comenzaba a empacar sus maletas por pequeñas cosas, como si siempre estuviera a punto de desaparecer. La abrazamos y le prometimos que nuestra familia era estable ahora que nadie amenazaba con irse más. Pareció entender de esa manera en que los niños lo hacen cuando han estado viviendo con tensión durante tanto tiempo que el alivio se siente obvio. Macarena entró y preguntó de qué estábamos hablando, y Mariana se lo explicó a su hermana pequeña con sus propias palabras. La abuela necesitaba aprender a ser más amable antes de poder visitarnos de nuevo. Macarena simplemente se encogió de hombros y dijo que le gustaba más ahora de todos modos porque la casa se sentía más tranquila, lo que me rompió el corazón y validó nuestra decisión al mismo tiempo. 3 meses después de la orden de restricción, Eric llamó para decir que el abogado de Doña había enviado una carta solicitando visitas supervisadas con los nietos. Me la leyó por teléfono y estaba llena de lenguaje sobre los derechos de los abuelos y las relaciones familiares. Pero Eric dijo que no teníamos ninguna obligación legal de aceptar nada. Carlos y yo hablamos sobre eso esa noche después de que los niños se acostaron. Una parte de él quería darle una oportunidad a su madre porque la culpa es algo poderoso. Pero le recordé la pregunta de Mariana y el alivio de Macarena. No estábamos listos para exponer a nuestros hijos a la manipulación de Doña de nuevo, supervisada o no. La orden de restricción existía por una razón y solo porque Doña estuviera usando a su abogado en lugar de aparecer en las escuelas no significaba que hubiera cambiado. Carlos estuvo de acuerdo y le dijimos a Eric que respondiera que no estábamos interesados en visitas en este momento. Eric dijo que lo manejaría profesionalmente, y eso fue todo. Eric nos ayudó a redactar una respuesta a través de su oficina que describía exactamente lo que necesitábamos de Doña antes de que siquiera consideráramos dejarla acercarse a nuestros hijos de nuevo. Necesitaba completar terapia con un profesional con licencia que se especializara en dinámicas familiares y patrones de manipulación. Necesitaba demostrar un cambio de comportamiento genuino durante un periodo sostenido, no solo promesas y lágrimas. Necesitaba respetar nuestras decisiones de crianza sin amenazar con irse o intentar socavarnos. Y nada de esto sucedería antes de que la orden de restricción expirara naturalmente. No íbamos a recompensar la carta de su abogado cediendo antes de tiempo. Eric envió la respuesta y esperamos. 2 semanas después, nos reenvió la respuesta del abogado de Doña. Ella se negó a la terapia porque no había hecho nada malo. Dijo que nuestras condiciones eran insultantes y que ella era la víctima en todo esto. Afirmó que le estábamos impidiendo ver a sus nietos injustamente y que no iba a hacer malabares para ver a su propia familia. Eric dijo que la respuesta demostraba exactamente por qué tomamos la decisión correcta. Alguien que se niega a reconocer su comportamiento y buscar ayuda no está listo para estar cerca de niños que necesitan modelos de relaciones saludables. Archivamos la carta como evidencia en caso de que necesitáramos renovar la orden de restricción más tarde. Carlos siguió yendo a sus citas de terapia todas las semanas, y lo vi volverse más fuerte en cada ocasión. Su terapeuta lo estaba ayudando a superar el condicionamiento de culpa que su madre le había inculcado desde la infancia, enseñándole que proteger a sus hijos no era traicionar a su madre. Una tarde su tía llamó y comenzó con el habitual sentimiento de culpa sobre cómo Doña era su madre y la familia debería perdonar. Escuché a Carlos tomar una respiración profunda, y luego dijo algo que me hizo dejar de lavar los platos para escuchar. Le dijo a su tía que amaba a su madre, pero que no sacrificaría el bienestar de sus hijos por manejar sus sentimientos. Dijo que sus hijos merecen crecer sin manipulación y amenazas cerniéndose sobre sus cabezas. Su tía trató de discutir, pero Carlos se mantuvo tranquilo y firme, explicando que permitir el comportamiento de Doña durante décadas era exactamente la razón por la que nunca aprendió a tratar a la gente con respeto. Dijo que estaba rompiendo ese ciclo y que si su tía no podía apoyar límites saludables, entonces también necesitaban espacio el uno del otro. Colgó y me miró con una expresión de orgullo mezclada con tristeza. Le dije que nunca había estado más orgullosa de su crecimiento y dijo que se sentía aterrador pero correcto. 6 meses después de que Doña se fue, nuestras vidas se habían transformado por completo. Los niños estaban prosperando en el centro de aprendizaje Brotes Pequeños, llegando a casa todos los días con obras de arte e historias sobre sus amigos. Nuestras finanzas se habían ajustado a los costos del cuidado de niños después de algunos meses ajustados, y habíamos reducido las comidas fuera de casa y los gastos innecesarios. Pero la recompensa valió cada centavo porque nuestro hogar se sentía pacífico de una manera que no lo había estado en 2 años. Podíamos tomar decisiones sobre la cena, la hora de acostarse o los planes de fin de semana sin calcular si eso desencadenaría las amenazas de Doña. Recuperamos nuestro dormitorio principal por completo, pintando sobre las marcas de donde Doña había colgado sus cuadros y reemplazando las cortinas que había elegido con unas que realmente nos gustaban. La sala tenía nuestros muebles de nuevo, dispuestos de la manera que queríamos. La cocina se mantuvo organizada como yo prefería, sin que alguien la reorganizara como una jugada de poder. Mariana estaba mejorando en la escuela ahora que no estaba estresada por el drama de la abuela en casa. Macarena había comenzado a dormir toda la noche de nuevo. Carlos y yo estábamos realmente hablando y riendo en lugar de caminar de puntillas. La amenaza constante de manipulación de Doña ya no se cernía sobre cada decisión que tomábamos. Betty y yo habíamos comenzado a hablar por teléfono regularmente, creando un vínculo sobre nuestras experiencias compartidas con Doña de maneras que se sintieron sanadoras para ambas. Me contó sobre los 8 meses que Doña vivió con su familia y usó los mismos patrones de amenaza exactos,
cómo casi destruye su matrimonio e hizo que sus hijos se pusieran ansiosos. Dijo que deseaba haber sido lo suficientemente valiente como para obtener una orden de restricción hace años, en lugar de simplemente echar a Doña y lidiar con 2 años de sentimientos de culpa después. Le dije que verla establecer límites con Doña durante esa llamada telefónica cuando yo estaba empacando me dio el coraje para hacer lo mismo. Betty se había negado a recibir a Doña y esa validación de la familia significó todo en ese momento. Comparamos notas sobre las tácticas de manipulación de Doña, como sobrevivientes del mismo desastre, y se sintió bien ser entendida por alguien que había vivido lo mismo. Betty me envió artículos sobre dinámicas familiares narcisistas y los discutimos como si estuviéramos estudiando para un examen que ya habíamos aprobado. Se convirtió en una verdadera amiga en lugar de solo la tía de Carlos, y ese fue un regalo inesperado de todo este lío. Betty me llamó una mañana unos 2 meses después con noticias que no nos sorprendieron a ninguno de los dos. Doña se había mudado a Florida para vivir cerca de su amiga Rosa, la misma Rosa que había enviado mensajes de advertencia sobre el comportamiento de Doña cuando yo la estaba empacando. Betty dijo que Rosa la había llamado diciendo que Doña ya estaba usando las mismas tácticas de amenaza. Aparentemente, Doña había estado con Rosa durante 6 semanas y ya había amenazado con irse 3 veces cuando Rosa no hizo exactamente lo que quería. Rosa estaba en su punto de quiebre y no sabía qué hacer. Betty advirtió a Rosa sobre el patrón basándose en todo lo que habíamos documentado, explicando cómo Doña escalaría hasta que Rosa cediera por completo o la echara. Betty se ofreció a compartir nuestros documentos legales si Rosa necesitaba protegerse, pagando el apoyo que habíamos recibido de la honestidad de Betty. Rosa le dio las gracias y dijo que ya había comenzado a investigar cómo desalojar legalmente a alguien en Florida. Me sentí mal por Rosa, pero también validada de que esto no era personal para nosotros. Doña le hacía esto a todo el mundo. Era su patrón, su elección, su negativa a cambiar. Y ahora estaba rompiendo relaciones en un estado completamente nuevo. La orden de restricción llegó para revisión en la marca de 1 año, y tuvimos que comparecer ante la jueza para decidir si extenderla o dejar que expirara. Carlos y yo lo discutimos cuidadosamente durante varias noches, sopesando los pros y los contras. Una parte de nosotros quería mantener la protección en su lugar porque Doña ya la había violado una vez. Pero otra parte de nosotros sintió que habíamos dejado claro nuestro punto, y Doña se había mantenido alejada excepto a través de su abogado. Decidimos dejar que expirara, pero le dejamos claro a la jueza que la volveríamos a presentar de inmediato si Doña nos contactaba inapropiadamente o aparecía sin ser invitada en cualquier lugar. La jueza anotó nuestra posición en el registro, y dijo que la orden expiraría según lo programado, pero nuestra documentación permanecería archivada para una acción rápida si fuera necesario. Le estábamos dando a Doña una oportunidad para respetar nuestros límites voluntariamente en lugar de porque un tribunal la obligara. Eric pensó que era arriesgado, pero entendió nuestro razonamiento. Queríamos ver si Doña podía controlarse sin consecuencias legales cerniéndose sobre su cabeza. 2 semanas después de que expiró la orden de restricción, Eric nos reenvió un correo electrónico del abogado de Doña. Quería reconstruir la relación y preguntaba qué pasos necesitábamos de ella. El correo electrónico era breve y formal, pero era la primera comunicación que no incluía amenazas ni sentimientos de culpa. Eric nos ayudó a redactar una respuesta que describía nuestras expectativas claramente. Doña necesitaba completar al menos 6 meses de terapia con un terapeuta familiar con licencia y proporcionar documentación de asistencia y progreso. Necesitaba respetar nuestras decisiones de crianza sin críticas o intentos de socavarnos. Necesitaba nunca usar amenazas de irse o abandono como tácticas de manipulación. Necesitaba reconocer el daño que causó su comportamiento en lugar de hacerse la víctima. Y necesitaba demostrar estos cambios consistentemente con el tiempo. No solo prometerlos en una carta. Enviamos la respuesta y esperamos a ver si hablaba en serio sobre el cambio o si esto era solo otro intento de manipulación. La respuesta de Doña llegó en 3 días y fue exactamente lo que esperábamos, pero aún así decepcionante. Su abogado escribió que nuestras condiciones eran irrazonables e insultantes. Doña dijo que no iba a hacer malabares para ver a sus propios nietos. Afirmó que no había hecho nada malo, y que nosotros éramos los que teníamos que disculparnos por cómo la tratamos. Dijo que la terapia era para personas con problemas y que no iba a fingir que tenía problemas solo para satisfacer nuestras demandas. El correo electrónico terminaba con una amenaza velada sobre los derechos de los abuelos y cómo tenía opciones legales si seguíamos manteniéndola alejada de su familia. No respondimos. Eric archivó el correo electrónico como evidencia en caso de que necesitáramos renovar la orden de restricción, creando un rastro de papel de la negativa de Doña a cambiar o asumir la responsabilidad. No nos sorprendió su respuesta, pero aún así le dolió a Carlos ver a su madre elegir su orgullo sobre una relación con sus nietos. Dijo que hizo la decisión más fácil, sabiendo que ella prefería tener razón a estar en sus vidas. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo esos meses después de que expiró la orden de restricción se centraron en que Carlos encontrara su propia paz con todo. Dejó de revisar su teléfono cada vez que vibraba, esperando que pudiera ser su madre finalmente entendiendo lo que había hecho. Dejó de explicarle a la gente por qué tuvimos que cortarla. Una noche, mientras acostaba a Mariana, ella preguntó si extrañaba a su mamá y él se sentó en el borde de su cama durante mucho tiempo antes de responder. Le dijo que trató de ayudar a su abuela a cambiar, pero que ella tiene que quererlo por sí misma.
Y a veces lo mejor que puedes hacer por alguien es dejar que descubran su propia vida. Comenzó a enfocar toda su energía en estar presente con nuestros hijos, asegurándose de que entendieran que el amor no debe venir con amenazas o condiciones. Los llevaba al parque y realmente jugaba con ellos en lugar de sentarse en su teléfono preocupado por su madre. Entrenó al equipo de fútbol de Macarena y nunca se perdió uno de los recitales de piano de Mariana. Estaba rompiendo un ciclo que había corrido por su familia durante quién sabe cuántas generaciones, y lo vi volverse más ligero sin ese peso sobre sus hombros. 1 año y medio después de que Doña se fue, mi teléfono sonó desde un número de Florida que no reconocí. Era Rosa llamando para decirme que Doña había tenido algún tipo de susto de salud menor. Nada serio, pero había estado preguntando por Carlos. Rosa sonaba cansada y dijo que Doña estaba bien, pero seguía diciendo que necesitaba hablar con su hijo. Le di el teléfono a Carlos y vi su cara pasar por unas 5 emociones diferentes antes de que accediera a una llamada con límites claros. Marcó el número de Doña y puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. Lo primero que salió de su boca fue cómo casi se muere y a ninguno de sus hijos le importó lo suficiente como para ver cómo estaba. Carlos se mantuvo tranquilo y preguntó qué había pasado realmente. Había tenido algo de dolor en el pecho que resultó ser acidez. Pero ella siguió y siguió sobre lo asustada que estaba y lo sola que se sentía. Luego vino el sentimiento de culpa sobre cómo él la abandonó cuando más lo necesitaba. Cómo ella lo crió mejor que esto. Cómo pudo dejar a su propia madre sufriendo sola. Carlos escuchó durante quizás 3 minutos antes de decir que se alegraba de que estuviera bien. Pero que tenía que irse. Ella comenzó a levantar la voz diciendo que no podía colgarle así. Pero él terminó la llamada y bloqueó su número. Sus manos temblaban un poco, pero parecía aliviado en lugar de culpable. 2 años después de que Doña se mudó, decidimos celebrar haciendo algo que nunca podríamos haber hecho cuando ella vivía con nosotros. Llevamos a los niños a unas vacaciones en la playa a los Outer Banks, quedándonos en una pequeña casa de alquiler justo en el agua. Todo el viaje costó menos de lo que habríamos gastado alimentando a Doña durante 3 meses. Mariana y Macarena corrieron por la arena y construyeron castillos y recogieron conchas como niños normales y felices. Comimos helado para el desayuno un día solo porque podíamos. Carlos les enseñó a ambos a hacer body surf y lo vi reír más fuerte de lo que había escuchado en años. Una noche, mientras los niños buscaban cangrejos, Carlos mencionó que apenas hablan de su abuela ya. Mariana había preguntado por ella quizás 2 veces en los últimos 6 meses, y Macarena parecía haberse olvidado de ella en su mayoría. Se sintió a la vez triste y saludable. Triste porque los niños no deberían tener que perder a su abuela, pero saludable porque no estaban creciendo alrededor de alguien que les enseñó que el amor significaba manipulación. Aproximadamente un mes después de que regresamos de las vacaciones, Gerardo llamó a Carlos sonando estresado. Aparentemente, Doña lo había contactado preguntando si podía mudarse de nuevo, diciendo que Florida no estaba funcionando y que necesitaba a su familia. Gerardo nos dijo que no de inmediato y le dio información sobre recursos de vivienda para personas mayores en el área. Dijo que había terminado de permitir su patrón y que ella necesitaba descubrir cómo vivir sola sin usar amenazas para controlar a las personas. Toda la familia de Carlos parecía estar finalmente de acuerdo en no ceder más. Betty había dejado de responder sus llamadas por completo. Gerardo se negó a dejarla quedarse incluso para una visita. La familia estaba unida forzando a Doña a lidiar con las consecuencias de haber quemado todas las relaciones que había tenido. 3 meses después, nos llegó una carta por correo de alguien llamada Doctora Gracia Baker. Se presentó como la terapeuta de Doña y dijo que Doña quería reconstruir su relación con nosotros. La carta preguntaba si estaríamos dispuestos a participar en algunas sesiones de terapia familiar para trabajar en la reconciliación. La leí 3 veces tratando de descifrar si esto era otra táctica de manipulación. Carlos y yo hablamos de ello durante más de una semana, debatiendo si deberíamos siquiera considerarlo. Eric pensó que podría ser una trampa, pero dijo que si decidíamos intentarlo, deberíamos establecer reglas básicas muy estrictas. Finalmente acordamos intentar exactamente 2 sesiones con el entendimiento de que nos iríamos de inmediato si Doña comenzaba a usar sus viejas tácticas de manipulación. Llamé a la doctora Baker y expuse nuestras condiciones. Tenía que respetar que nos iríamos si Doña se hacía la víctima o se negaba a asumir la responsabilidad. La doctora Baker dijo que entendía y nos programó para el martes siguiente. La oficina de terapia estaba en un edificio sencillo cerca del centro, el tipo de lugar que se esforzaba demasiado por parecer relajante con sus paredes beige y fotos de naturaleza. Doña ya estaba sentada en la oficina de la doctora Baker cuando llegamos y parecía mayor de lo que recordaba. Más delgada también. La sesión comenzó tensa, con nadie realmente sabiendo qué decir. La doctora Baker hizo la mayor parte de la conversación al principio, explicando cómo se desarrollan los patrones familiares y cómo las amenazas pueden dañar las relaciones con el tiempo. Luego le pidió a Doña que hablara sobre por qué usaba tanto las amenazas de irse. Doña se quedó callada durante mucho tiempo antes de que finalmente hablara. Dijo que tenía miedo de no ser querida y de estar sola, y amenazar con irse le daba cierto control sobre cuándo la gente la rechazaría. Fue la primera vez que la escuché admitir que su comportamiento se trataba de sus propios miedos en lugar de culpar a todos los demás. La doctora Baker le preguntó qué creía que las amenazas realmente creaban, y Doña dijo en voz baja que probablemente alejaban a la gente más rápido.
Carlos le preguntó por qué presentó el informe de abuso falso, y doña realmente admitió que lo hizo porque estaba enojada y quería lastimarme. La sesión terminó con la doctora Baker diciendo que esto era un buen progreso, pero me fui sintiendo cautelosamente esperanzada, en el mejor de los casos. La segunda sesión a la semana siguiente fue completamente diferente. Doña comenzó diciendo que había estado pensando en todo, y que se sentía como si la hubiéramos hecho sentir no querida al no aceptar cómo hacía las cosas. La doctora Baker trató de redirigirla, pero doña siguió hablando por encima de ella, enumerando todas las formas en que habíamos sido desagradecidos y difíciles. Dijo que si tan solo la hubiéramos dejado ser ella misma y hubiéramos dejado de criticar todo, nada de esto habría sucedido. Carlos se mantuvo tranquilo y le dijo que sus amenazas crearon el abandono exacto al que temía, y que hasta que no pudiera asumir la responsabilidad de sus propias acciones en lugar de culparnos, nada cambiaría. Doña se puso a la defensiva y dijo que no debería tener que cambiar quién es solo para tener una relación con sus nietos. Me puse de pie y dije que nos íbamos. La doctora Baker no intentó detenernos. Doña gritó que estábamos demostrando su punto sobre no aceptarla, pero salimos y condujimos a casa en silencio. La doctora Baker me llamó 2 días después y se disculpó. Dijo que doña no estaba lista para una reconciliación genuina y todavía estaba atrapada en el pensamiento de víctima. Había progresado un poco en la primera sesión, pero no pudo mantenerlo cuando se enfrentó a la tarea de asumir la responsabilidad. La doctora Baker dijo que continuaría trabajando con doña individualmente, pero recomendó que suspendiéramos cualquier contacto hasta que doña demostrara un cambio real y sostenido a través de la terapia, lo que podría no suceder nunca. Le agradecí por ser honesta en lugar de presionarnos para seguir intentándolo por intentarlo. Carlos parecía aliviado de que una profesional confirmara lo que ya sabíamos. Decidimos seguir adelante con nuestras vidas y dejar que doña descubriera su propio camino. 3 años después de que doña se mudó de nuestra casa, éramos genuinamente felices de una manera que no lo habíamos sido en mucho tiempo. Nuestra familia se sentía más fuerte y saludable. Carlos había construido relaciones reales con sus hermanos basadas en el respeto mutuo en lugar de la culpa compartida por su madre. Gerardo y su esposa venían a vernos a menudo. Nuestros hijos estaban creciendo aprendiendo que el amor no incluye manipulación o amenazas, que los límites son saludables, que no tienes que aceptar un maltrato de la familia solo porque son familia. Mariana estaba muy bien en la escuela y tenía buenas amigas cuyos padres conocíamos y nos gustaban. Macarena estaba segura y feliz y ya no caminaba de puntillas. Carlos y yo habíamos recuperado nuestro dormitorio principal y nuestra sala y nuestra cocina y toda nuestra vida. Tomábamos decisiones basadas en lo que era mejor para nuestra familia en lugar de manejar las emociones de otra persona. La paz en nuestro hogar era real y sólida, y valía cada conversación difícil y batalla legal que se necesitó para llegar hasta aquí. Justo antes de Navidad ese año, llegó una tarjeta por correo sin remitente. Dentro había un mensaje simple con la letra de doña diciendo que esperaba que estuviéramos bien y que extrañaba a los niños. Eso fue todo. Sin sentimientos de culpa por estar sola durante las vacaciones, sin amenazas o manipulación, sin demandas de verlos o acusaciones de mantenerlos alejados de ella. Solo una breve declaración que se sintió casi como un intento real de respetar los límites. No respondimos a la tarjeta, pero la guardé en un cajón. Carlos dijo que tal vez significaba que estaba empezando a entender lo que habíamos estado tratando de decirle todo el tiempo. Tal vez la terapia realmente estaba ayudando, o tal vez simplemente se había quedado sin personas a quienes manipular y estaba intentando un enfoque diferente. De cualquier manera, no estábamos listos para dejarla entrar de nuevo, pero la tarjeta se sintió como la señal más pequeña posible de que el cambio podría estar ocurriendo en alguna parte de ella, incluso si nunca veríamos los resultados. Comencé a cocinar cenas de domingo de nuevo, comidas de verdad con verduras y proteína en lugar de la basura procesada que doña solía comprar. Mariana me ayudó a picar zanahorias, mientras Macarena ponía la mesa con nuestra buena vajilla, la que habíamos guardado en una bodega durante 2 años porque a doña no le gustaba. Establecimos noches de cine todos los viernes donde los niños elegían la película y hacíamos palomitas en la estufa, algo que doña nunca permitió porque pensaba que las palomitas de microondas eran más fáciles. El dormitorio principal se convirtió en nuestro espacio de nuevo. Y colgué fotos de nuestra familia en las paredes en lugar de las extrañas pinturas de playas que doña nunca visitó. Carlos construyó estantes en la sala para nuestros libros, reemplazando las figuritas polvorientas que doña había exhibido por todas partes. Los organizadores de cajones de la cocina volvieron a mi sistema y pude encontrar el pelador de papas sin buscar en el caos de doña. Empezamos a invitar amigos a cenar, algo que habíamos dejado de hacer porque doña monopolizaba las conversaciones e incomodaba a la gente. Nuestra casa se sentía viva de nuevo en lugar de como un museo dedicado a mantener feliz a una sola persona. Los niños invitaban a amigos después de la escuela y jugaban en la sala sin preocuparse por romper las reglas de doña sobre el ruido o el desorden. Plantamos un jardín en el patio trasero, algo que doña se había negado a permitir porque pensaba que se veía de mal gusto. Mariana cultivó tomates, y Macarena plantó girasoles y los revisaban todas las mañanas antes de la escuela. Carlos se sentó conmigo en el porche una tarde mientras los niños jugaban en el patio, viendo el atardecer sin que nadie amenazara con arruinar el momento. Me dijo que enfrentar a su madre fue más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado en su vida, más aterrador que cambiar de carrera o convertirse en padre.
Pero dijo que salvó nuestro matrimonio porque yo estaba lista para irme si las cosas no cambiaban, y él lo sabía, aunque nunca lo dije en voz alta. Estaba orgulloso de haber roto el ciclo en el que su familia había funcionado durante generaciones, donde todos permitían el comportamiento de Doña porque enfrentarla parecía imposible. Su hermano lo llamó la semana pasada para agradecerle por mostrarle que era posible establecer límites, que Gerardo se sentía libre por primera vez en su vida adulta. La voz de Carlos tembló cuando dijo que deseaba haberlo hecho antes de que perdiéramos 2 años de nuestras vidas manejando las amenazas de su madre. Pero estaba agradecido de que lo hiciéramos antes de que nuestros hijos crecieran pensando que la manipulación era normal, antes de que Mariana y Macarena aprendieran que el amor significaba caminar de puntillas y sacrificar tus propias necesidades para evitar que alguien más se fuera. Recordando esa mañana cuando ayudé a Doña a empacar, recordé cómo me temblaban las manos mientras doblaba su ropa. Estaba aterrorizada de que realmente se fuera y no tuviéramos cuidado de niños. Aterrorizada de que Carlos me odiara para siempre. Aterrorizada de que estaba cometiendo un gran error. Pero estaba más aterrorizada de vivir otro día en esa situación de rehenes, viendo a mis hijos aprender que las amenazas eran una forma aceptable de conseguir lo que quieres. Su amenaza de irse solo funcionó porque le dimos poder, porque actuamos como si su partida nos fuera a destruir en lugar de liberarnos. En el momento en que dije de acuerdo y comencé a empacar, su arma desapareció y no le quedó nada. Intentó todas las tácticas de manipulación que conocía esa noche, pero ninguna funcionó una vez que aceptamos que su partida era en realidad el mejor resultado. Recuperar el control significó aceptar la cosa con la que nos había estado amenazando durante 2 años, y una vez que hicimos eso recuperamos toda nuestra vida. Ahora tomamos decisiones basadas en lo que es mejor para Mariana y Macarena, no en manejar las emociones de otra persona o evitar amenazas. Los niños son genuinamente felices, se ríen más y traen mejores notas porque no están estresados todo el tiempo. Carlos y yo hablamos sobre los desacuerdos en lugar de evitarlos para evitar que Doña los usara en nuestra contra. Aprendimos que proteger tu paz a veces significa dejar que las personas tóxicas cumplan sus amenazas, que desafiar un farol es aterrador, pero necesario, y que la vida que recuperas vale cada conversación difícil y momento aterrador que se necesita para reclamarla.